Hola, chicos y chicas. Oye, güey, ¿no puedes decir eso en mi video? Ah, ¿Quién eres tú? ¿Qué haces aquí, güey? Pues, esta es mi casa, yo aquí grabo. Es más, ¿cómo te metiste? Entonces, ¿este no era el camino para llegar al puesto de burritos? No, pero ábrete, bro, tengo que comenzar este video. Hola, chicos y chicas. Estoy seguro de que todos ustedes conocen la mercadería que ha tenido Crash a lo largo de todos estos años. Funkos, figuras PVC, tazas, estas aberraciones piratas y demás. Pero estoy seguro de que no sabían de esta estatua de Crash de hace más de 20 años. La cual incluso si hubieses tenido suerte, podrías haberla comprado. Oye, yo conozco esa estatua de la que estás hablando. ¿Qué? Espera, ¿hablas en serio? Sí, esa es la que salía en el E3 de 1996. La estatua... ¡Ey! Que me arruinas el video. Pero, ¿puedes contarme más sobre ella? Muy bien, creo que puedo ayudarte esta vez. Pero no va a ser gratis, ¿eh? Sí, luego hablamos de ello. Muy bien, entonces quédate hasta el final y veamos juntos esta estatua que me dará dinerito. No me lo recuerdes. ¿Quién no recuerda el E3? El mayor evento sobre este mundillo de los videojuegos, nacido para poder presentarnos los más nuevos títulos y avances, y por qué no, también consolas de la siguiente generación. Por años, siempre se ha celebrado el Electronic Entertainment Expo, claro, hasta que el lindo 2020 decidió cancelarlo, y creo que este año será online, pero antes de esto siempre fue presencial, y cada compañía o empresa adornaba su lugar destinado, ya sea con pancartas, con pósters inmensos, demostraciones de juegos y lo que nos ha traído hoy aquí, una estatua. Estas estatuas dejan realmente muy hermoso y genial adornado el stand del juego, dándonos una idea de lo que podemos llegar a jugar y sus personajes. Y hemos visto grandes maravillas en este apartado, pues han existido hermosuras de estatuas promocionales de un juego que por culpa de los costos de almacenamiento o no poder venderlas o guardarlas en algún lugar, muchas veces estas estatuas son destruidas, siendo que esto es mucho más barato que conservarlas en una bodega, no sobreviviendo así al paso de los años. Pero curiosamente, una estatua que ha sobrevivido el paso del tiempo es una de un personaje muy amado por todos nosotros, la estatua de Crash Bandicoot. Corría el año de 1996. Naughty Dog por primera vez presentaría a un personaje importante para el mundo de los videojuegos, la mascota que Sony nunca pidió. Sony presentaría a Crash en múltiples pantallas a la vez y también proyectando el juego en una versión aún beta que de hecho ahora podemos probar la misma que estas pantallas estuvieron proyectando. Y la verdad este evento sí que fue bastante mítico para la industria, pues aparte de presentarnos a un grande como lo es Crash, una gran figura del mundo de los videojuegos como lo es Shigeru Miyamoto se pasó a probar un poco de Crash Bandicoot y como todos ya sabemos elogió el gran trabajo en sus texturas y demás. Pero nos desviamos del tema. Como vemos en este mapa del E3 de 1996, esta era el área de Sony y parece que justo a la entrada se encontraba un grande. Esta era la primera vista que teníamos de Crash Bandicoot, esta gran estatua. Bueno, grande por grande, porque ya ven que muy linda no es. Pero vemos como Jason Rubin y Andy Gavin, fundadores de Naughty Dog y creadores de Crash Bandicoot, se detuvieron un momento a tomarse una fotografía con ella. Este E3 sería todo un éxito, el público ya era consciente del nuevo gran personaje que iban a recibir unos meses más tarde para su consola. Pero, ¿qué sucedió con esta estatua? No, en serio, ¿qué sucedió? Espera, ¿no que sabías sobre esta estatua? A ver, sabía que existía, pero solo eso y ya, creo. ¿Qué? ¿Pero ya te pagué? ¿Qué? ¿De qué hablas? No me has pagado. No. Pero si yo incluso ya hasta te deposité No. Pero síguele, güey, está interesante este pedo. Sí, claro. Como te decía, no tenemos casi nada del paradero de esta estatua. No pude encontrar casi nada sobre el paradero de ella. De hecho, tal vez muchas personas pensaron que estaba destruida o olvidada en un vertedero, sin que nadie sepa nada de ella. Pero 19 años después, por fin apareció. ¿19 años? En efecto, apareció luego de todo ese tiempo. A ver, calculando desde 1996, apareció en 2015. A ver, recapitulando.
La primera estatua de Crash que tiene el diseño de la trilogía apareció casi 7 años después de que la saga ya estaba muerta, y sin ninguna esperanza de volver durante mucho tiempo, y curiosamente aparece justo un año antes de que Crash Insane Trilogy fuese anunciado. Podríamos decir que la vida es bastante curiosa, ¿no? Y que lo digas, es como si el destino quisiera traer de vuelta a Crash de una u otra manera, no solo con Insane Trilogy. Pero continuando con esta información, el sitio en el que la estatua apareció era el más adecuado, The Ark Arcade, ubicado en Oregon, Estados Unidos. Fue un lugar en el que apareció luego de tantísimos años, así como escuchaste, Oregon, lo que nos indica que la estatua luego del E3, celebrado en Los Ángeles, viajaría de un lado para el otro, tal vez hasta llegar 1379 kilómetros de su ubicación actual hasta su nuevo punto de parada. Y volviendo al local, este era el sueño de todo gamer retro que quisiera visitar al menos alguna vez en la vida, pues contaba con muchísimas máquinas arcade retro como Mortal Kombat, Tortugas Ninja, Los Simpson, de todo. Contaba con máquinas de baile y por supuesto, un billar infaltable. En fin, el sueño para muchos gamers como nosotros, que a su vez también era un buen sitio familiar como vemos en la mayoría de las fotos que la gente se sacaba junto al buen Crash. Algunas un tanto suculentas, ¿eh? Ey, que este es un canal cristiano. ¿En serio? Nah, pero quiero que YouTube no me tire el video. Luego de ver toda esta información y estas fotos, decidí tan pronto como pude contactarme con el local, sin esperar la terrible noticia de que este sitio cerró en 2018. Un lunes por la noche sería la última vez que el sitio abrió al público, cerrando sus puertas así para siempre, dejando en Facebook un mensaje que decía: ha sido una labor de amor cada día ser parte de esta comunidad, y les deseamos a todos lo mejor. Por desgracia, no pude contactarme con el local ni con nadie que haya trabajado ahí, ya que su página web, Facebook e email fueron eliminados al este local cerrar sus puertas, por lo que no puedo saber lo que sucedió con la estatua antes de ello. Voy a poner este video con subtítulos en inglés para que alguna persona de ese país pueda verlo, y si tiene alguna información por favor no duden en contactarme, así que abajo en la descripción están los links hacia mis redes sociales, así que si alguien posee información, por favor será muy bienvenida. Dato curioso, ¿sabías que no solo tenían una de estas estatuas? Pues revisando varias imágenes del local, no solo se encontraba el buen Crash, sino que estaba junto con su mejor amigo Spyro, pues esa también estaba presente en el local. Vaya, ¿cómo es que el dueño del local hizo para tener ambos? Ni idea. Luego de que este local tuviera que cerrar durante unos meses, no se supo nada más de la estatua de Crash Bandicoot. Hasta que por fortuna, según este post de Reddit, encontramos un rostro similar en Golden Age, Washington, por lo que ahora la estatua viajaría a otros 293 kilómetros hasta llegar. Sabemos todo esto gracias a un post de un usuario que se encuentra ahora eliminado. Nos afirma que esta es la estatua del E3. Nos cuenta cómo anteriormente estuvo en el Ark Arcade hasta su cierre y hasta llegar a los dueños de este nuevo local, Twisted Throttle. Este local, por lo que vemos en imágenes, era un restaurante, y nuestro buen Crash Bandicoot estuvo situado frente a este mismo a la entrada. Lo más curioso o triste es que aquí podemos apreciar cómo la estatua empieza a deteriorarse mucho más, con los pantalones ya desgastados y sin color. Además de esto, el color de la estatua mucho más deteriorado, sin contar que estuvo expuesto a la luz del sol durante bastante tiempo. Pero este lugar era el nuevo hogar de la estatua de Crash, y como vimos en Reddit y en Twitter, muchos fanáticos reconocerían esta misma y mencionarían la iconicidad que esta tenía al pertenecer al E3 de hace 20 años para esa época. Pero esto no duraría tampoco para siempre. Lastimosamente, el restaurante tuvo que cerrar sus puertas en junio de 2018, dejando este último mensaje en sus redes de Facebook. Por circunstancias imprevistas, hemos cerrado antes de lo que queríamos. Twisted Throttle ahora está cerrado. La ubicación comercial está a la venta y también venderemos todos los componentes comerciales. Gracias por su patrocinio, los amamos a todos. Dejando así la estatua de nuestro buen Crash sin hogar nuevamente, ya que como su mensaje indicaría, venderían todo, y esto incluía la estatua. Luego de ver esto, no sabemos nada de la misma. Traté de encontrar alguna respuesta de estos mismos comentarios de Reddit, los cuales tenían estas palabras. De hecho, había intentado comprar la estatua, pero no pude contactar con los propietarios. Con suerte, terminó en la casa de alguien, y no en un vertedero. Solo querían $500 y negociarían el precio. Sinceramente, espero que esto sea rescatado, porque esto es historia de los videojuegos ahí mismo. Lástima, felizmente habría pagado $500 por él. Este post solo contaría con 5 comentarios y no se supo más de la estatua hasta la fecha. ¿Alguien la compró? ¿La rescataron? ¿Ahora está en un vertedero? Solo espero que la estatua tenga un buen sitio destinado luego de todo esto.
O eso es lo que habría dicho antes. Pero le mandé un mensaje a los anteriores propietarios en su página de Facebook con muy pocas esperanzas, a decir verdad. Y cuando menos lo esperaba, respondió a un mensaje automático que le envié. Procedí a preguntarle qué sucedió con la estatua luego de que el restaurante cerrara. A lo que el anterior propietario del restaurante supo decirme es que habían vendido a una persona al norte de Washington y no estaban seguros de ni siquiera quién era, pero esta persona parecía que lo iba a poner en el sótano de su sala de juegos. Así que por mucha suerte del destino la estatua todavía existe, alguien la tiene y parece que la tiene en un salón de juegos. Me llena de alegría que esta parte de la historia de Crash aún se conserve. Esta estatua, pese a no parecer la gran cosa, es un pedacito de la historia del mundo de los videojuegos, y es tan lindo saber que esta ya ha vivido durante 25 años y todavía sigue en pie luego de todo este tiempo, al igual que toda la saga. Han habido muchas otras estatuas de esa época del mismo Crash, como estas que ven en pantalla, pero esta de aquí es la primera y la única que tiene información alrededor del internet. Podríamos decir, curiosamente, que esta estatua estuvo de pie durante la trilogía de PlayStation 1, Crash Brass of Cortex, Crash to Insanity, Crash Titans, y sorprendentemente, casi más de 20 años después, sigue viva para ver el nuevo Crash Bandicoot 4. Esta fue la historia de la estatua de Crash, que tiene más de 20 años. Esa fue la historia de la estatua de Crash de hace 20 años. ¡Woo! Wow, qué historia tan interesante. Bueno, en fin, que tengas un buen día. Bye bye. ¿Qué? Espera, Manny, mi dinero. ¡Ya me fui! Espéreme un segundo, ya regreso. Y así llegamos al final del video. ¿Qué tal les pareció toda la información mostrada? ¿Sabían la existencia de esta estatua? ¿Te pareció interesante? Y si es así, déjamelo saber en la caja de comentarios. Si el video te gustó, dale un buen like con guantes de cuero. Y no olvides de suscribirte al canal de Manny para saber si sigue vivo después de esto. Pues voy, aquí estoy. En fin, ya saben que los estaremos leyendo en los comentarios de este video. Y recuerden, no le deban dinero a KVN porque luego se los va a madrear. Ya saben, estamos... No, espera, esa no es la enseñanza del video. En fin, mi nombre es Manny. Y yo soy KVN, y esto ha sido un placer.